y les vamos a presentar la unidad 7, que es la administración de sueldos y salarios. Y Oiga, vamos pero a abordar, una pregunta, perdón, sí, ¿no falta todavía de la unidad 5, ah, la 5 y la 6? La 7 prácticamente ya es la última, pero aún falta la 5 y la 6. No, porque todavía nosotros somos la 9 y Perdón, falta perdón, todavía perdón, una más, como perdón, 10 me confundí de grupo. Tienen razón, es correcto. materia. Sí, 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 es correcto. ok. Gracias. Bueno, los temas que vamos a abordar es el programa de sueldos y salarios, el sistema de evaluación de puestos, la estructura salarial, los planes de incentivos, los planes de beneficio y utilidades. A manera de introducción, pues bueno, sabemos que la administración de sueldos y salarios constituye un eje estratégico en la gestión y que también impacta en el sector de salud, ya sea que en los hospitales y todos estos organismos públicos, pues el diseño adecuado de este sistema de compensación va a impactar directamente en la calidad tanto del servicio, la retención del talento especializado y la eficiencia operativa. Además de que en un contexto caracterizado por estas limitaciones presupuestales, la alta demanda de servicios y la escasez del personal médico que pues también se requiere especializado, la gestión salarial no puede concebirse únicamente como un proceso administrativo, sino que debe ser una herramienta de gobernanza institucional. Pues bueno, aparte del programa de sueldos y salarios, pues aquí puntualizar que es un programa de sueldos y salarios, es todo este conjunto de normas, procedimientos y estructuras que tiene una empresa para determinar pues cuánto y cómo se va a remunerar a sus trabajadores por su trabajo con el objetivo de atracción, la motivación y la retención de talento, así como mantener una equidad interna y competitiva externa. Además, este programa no solo se va a incluir el salario base, sino también todos los elementos adicionales que se van a recibir pues en la compensación, como son los beneficios, los incentivos, las prestaciones, utilidades, etcétera. Tener un programa de sueldos y salarios es una, atraer talento competente, además de retener el personal clave para la funcionalidad del organismo, motivar el desempeño, garantizar una equidad interna y mantener competitividad externa, que es lo que ahorita mencionó usted, maestro. ¿Qué nos dice pues en la Administración Pública Federal? Pues bueno, aquí tenemos y que nace fundamentalmente de todas estas disposiciones que se a través del presupuesto de egresos de la federal y de cada ejercicio fiscal. Aquí es importante recalcar que es sustentado constitucionalmente en los artículos tanto 5 y 127 que pues nos especifican la obligatoriedad de fijar retribuciones dignas además respetando lo que nos cita el artículo 127, que pues establece que ningún servidor público puede ganar más que el presidente. Y además es regulado por la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos. Y como bien lo comenté, el fundamento legal va a derivar de esta necesidad de regulación pues cuánto está público y además es también de una emisión anual. Esto es emitido a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a su vez con la Secretaría de la Función Pública, ahora pues Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno. También es publicado en el DOF, en el Diario Oficial de la Federación. Pues, este manual aplica para todas las dependencias y entidades que están dentro de la APF, estableciendo los sueldos, salarios y las prestaciones como el pago por los riesgos.
Parte de los objetivos y la regulación de este manual es, una, que las percepciones pues sean legales y autorizadas; dos, que también exista un control presupuestal; tres, se respete el principio de público; y cuatro, pues se promueva la equidad interna en la estructura salarial. Esto se compone de dos percepciones, tanto de las percepciones ordinarias como de las percepciones extraordinarias. Dentro de las percepciones ordinarias, pues aquí nos hablan del sueldo base, las compensaciones que son garantizadas y las prestaciones económicas que van a ser fijas. Por otra parte, en la percepción extraordinaria, pues aquí ya reconocimientos y los pagos por las condiciones que, pues, de manera especial emanen del trabajo. Además, todas estas percepciones deben de estar plenamente justificadas y deben de ser autorizadas conforme a la normatividad presupuestaria. Su alcance y estructura de este manual, pues como bien lo comenté, aplica a todas las dependencias de la Administración Pública Federal centralizada, las entidades, también los servidores públicos de mando, enlace y también el tema operativo según la clasificación por forma abecedaria. Y dentro de su estructura y su control, pues bueno, aquí podemos encontrar los tabuladores salariales que van a ser autorizados, los lineamientos para otorgar prestaciones, las reglas para evitar una duplicidad también de percepto. ¿Ves? Pues todo esto siempre debe de ser coordinado con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, pues también tiene una participación plenamente coordinada, porque pues de aquí se tienen que autorizar pues todas las estructuras orgánicas que cada dependencia requiera, y a su vez también tienen que justificar por qué requieres más dinero o por qué requieres vaya un puesto que vaya a tener impacto sobre el tema presupuestario. Parte ya entrando al tema de salud, pues bueno, aquí toda esta parte de los salarios pues vienen y van a ser impactados tanto en la Secretaría de Salud, el ISSSTE, el IMSS Bienestar, etcétera. Además, aquí se toman en consideración los tipos de contratación, tanto la base, confianza, eventual, honorarios. También deben de requerir con un nivel tabular, ABCD, y pues bueno, a veces abarca todo el tema, el abecedario. También se considera la zona económica, porque de acuerdo a las zonas económicas es como aumentan o disminuyen. Y también se requiere de una antigüedad y de las prestaciones que tenga cada profesional de la salud. Aquí es importante recalcar que el ingreso pues no compite en el sector privado de alta habilidad, y las prestaciones pues se van a compensar parcialmente. Y parte de lo que es en el sector salud, pues el crecimiento salarial va a ser más lento en comparación con los puestos directivos que están en la parte administrativa. De acuerdo a su secreto como médico, de enfermería, psicología actualizado, obviamente es un rango estimado, porque dependiendo de las prestaciones que tenga cada profesional, pues se basa justo el rango salarial aproximado mensual. Por ejemplo, tenemos al médico general, que van desde los 18,000 pesos hasta los 30,000; un médico especialista que pues ya va más arriba de 30, con el tope de 60,000; un médico especialista ya de alta dirección pues va a casi a pegar a casi 90,000. En el tema de la cuestión de enfermería, pues en los auxiliares van de 9,000 a 14,000 en un rango aproximado. Enfermería general de 14,000 a 22,000 percepción, y una enfermera especial y ya le pega a los 30,000. Aquí en el tema de la clínica,
estamos hablando de 12,000 a 22,000 aproximadamente, trabajo social de 13,000 a 23,000 pesos y psicología clínica de 15,000 a 25,000 pesos. Y con la parte de la administración de hospital activos y la de 8,000 a 14,000 pesos, una analista de 30,000, un jefe de departamento, pues bueno, ya se puede ir hasta los 55,000 y un subdirector o director hospitalario ya oscila entre los 60 y los 120,000 pesos. Aquí es importante recalcar que esto es en base a los sueldos, a los tabuladores que está manejando la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Y bueno, ya entrando en materia, un programa que va a incluir, pues una necesita de 6 pasos. El primero es el análisis y la descripción del puesto, que va a definir las funciones y la responsabilidad como los requisitos que va a requerir el perfil. El segundo es la evaluación de los puestos, que va a determinar el valor relativo de cada puesto. El tercero es una investigación pues ya más a fondo a nivel salarial, que aquí pues hay comparaciones con el mercado laboral. El cuarto es un diseño de estructura salarial, aquí ya entran los tabuladores y los rangos que van a ser de pago. El quinto, las políticas de incremento, aquí ya pues bueno, va dentro los aumentos por el mérito, la inflación y promoción. Y por último, la revisión periódica, bueno, ya se hacen los ajustes conforme a estos cambios que se detecten en el diseño y además es importante decir que un programa pues nunca puede ser improvisado, sino que es de manera estratégica y debe de tener todos estos engranes para poder pues establecerse como programa. Y bueno, ya adentrándonos más a lo que debe incluir, dentro del análisis y la descripción del puesto, pues aquí se definen claramente cuáles son las funciones, tanto clínicas, administrativas y técnicas. Pues ejemplo, pues no va a ser lo mismo que un médico especialista, una enfermera general, un nutriólogo o un administrador, como el personal de laboratorio. Aquí, pues en la descripción del puesto, en lo que nos compete es de manera crítica, ya que aquí puede comprometer pues tanto la seguridad del paciente. Es importante pues conocer claramente qué funciones va a determinar cada profesional. En el punto B, pues aquí tenemos la evaluación de puestos que ya nos va a determinar el valor relativo según el nivel de la responsabilidad clínica, el riesgo profesional, el paciente como la formación académica también requerida, ¿no? Porque pues no es lo mismo, pues especialidad quirúrgica. Por otra parte, tenemos el estudio de mercado y pues aquí ya nos va a permitir comparar los salarios con las instituciones públicas en el sector también privado y los hospitales de alta especialidad. Pues aquí es importante retener talento para que no haya fuga del sector privado y que pues bueno, a veces hay las condiciones pues son cambiantes, ¿no? Ya adentrándonos al tema 7.2, que es el sistema de evaluación de puestos, pues bueno, aquí es una técnica para ya determinar el valor relativo del puesto de la organización con el objeto de establecer ya la remuneración per se y que sea equitativa y justa. Aquí los factores que van a ser evaluados es uno, los responsamientos, toda la parte de la experiencia, el esfuerzo, las condiciones de trabajo. Aquí también pues ya tenemos dentro de la jerarquización que van a ordenar los puestos según su importancia relativa. Dos, la clasificación o los grados que pues ya los agrupa en categorías laborales. Y tres, los métodos de punto, que aquí se descompone pues el puesto en los factores y se asignan los puntos para poder evaluar. Y el objetivo de esta evaluación es tener y lograr una equidad interna, ya que pues si dos puestos aportan un igual valor, pues deben de recibir una compensación proporcional en el deber ser.
Aquí ya en el sistema de evaluación de puestos de la administración, pues se nos dice que es un conjunto de técnicas y procedimientos que van a ser técnicos, pues determinados valores para cada puesto dentro de la estructura organizacional, además de que se garantiza una correcta jerarquización y remuneración de acuerdo a las evaluaciones de puesto. Parte de este proceso, pues, va a tener una metodología de puntos o sistemas estandarizados, como el sistema AI, que es un sistema para medir factores dentro de los puestos. Además, la finalidad es que determine la importancia de cada puesto. La metodología se va a describir en pues, en un archivo donde nos va a decir qué tipo de perfil es, qué escolaridad se requiere, la experiencia, los conocimientos y la evaluación técnica pues, de estos puestos. Utiliza para gestionar y elaborar las evaluaciones de puesto. Aquí es importante recalcar que cada organismo público debe de tener para poder evaluar los puestos y que se firman, de hecho, unas hojas para estas evaluaciones y es importante que se el personal que va a hacer y a fungir como evaluador de puestos, porque por cada puesto que se requiera, se tiene que hacer en coordinación con la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno pues se tiene que fundar, estar fundado y bien plasmado en lo que determine la institución. Además, aquí la autoridad lo que les comentaba, va a vigilar la corrupción y buen gobierno y la Secretaría de Seguridad Pública. Parte del sistema de evaluación de puestos aquí se sueltos debido a que es muy objetivo y los puntos que comúnmente se indica, qué tipo de la experiencia clínica, la responsabilidad que va a tener sobre pues algún otro ser humano, las decisiones críticas, el riesgo biológico y el físico, como la supervivencia personal. Además, este sistema construye una jerarquización técnica y que pues, no se basa en percepciones. Además, aquí es importante que si una evaluación está mal estructurada, pues esto ya puede generar conflictos tanto laborales y también una desmotivación per se del personal médico que va a estar a frente. Eh, eh, y parte de los objetivos que ya mencioné, este sistema también es importante recalcar que va a agrupar todo este tipo de puestos y que a su vez se le va a dar un valor asociado, que bueno, más adelante. Y pues paso justo a mi compañera Adri, que nos va a explicar la estructura salarial. Bueno, buenos días. Continuando con la estructura salarial, nos dice o nos refiere que es el conjunto de normas y niveles dentro de un tabulador, los cuales van a determinar las percepciones ordinarias de los sueldos y salarios. Esto va a ser a través de la calidad del puesto o el nivel jerárquico en el que se encuentre la persona. Su función principal es garantizar la adecuada remuneración proporcional a las responsabilidades del puesto ejecutado, la aplicación uniforme de los criterios de pago para todo el personal que está sujeto en el manual que ya presentaron y el cumplimiento de los niveles salariales máximos y mínimos permitidos por la legislación vigente. La siguiente, por favor. Dentro de Dentro de los grupos o niveles salariales, nos dice que existe la clasificación de los puestos en niveles jerárquicos, los cuales van a estar definidos, creo que la siguiente, definidos, Perdón, por el Adri, es que no tabulador. quiere Ajá. un momento. En este tabulador nos menciona que van a corresponder
a los mandos superiores, mandos medios o personal operativo o personal técnico especializado o personal de apoyo. Cada grupo va a contar con rangos salariales de mínimos a máximos, como lo maneja en este tabulador. La siguiente, por favor. Hablando de sueldos bases tabulador, nos dice que es una remuneración que ya va a estar fija a cada nivel o puesto conforme al tabulador vigente. Este va a constituir el elemento principal del salario y va a servir como base para el cálculo de diversas prestaciones. Este va a ser periódico y permanente. Se paga conforme a la jornada autorizada y está sujeto a las disposiciones fiscales y de seguridad social aplicable. La siguiente, por favor. Hablando de compensaciones garantizadas, nos dice que es una percepción adicional al sueldo base. Este va a estar autorizado para determinar niveles y puestos, cuyo objetivo va a ser ajustarlo a la remuneración total de rango establecido dentro del tabulador institucional. Este se va a vincular a la responsabilidad del puesto, al nivel jerárquico y a la especialización técnica. ¿Para qué es esto? Para facilitar la progresión salarial interna y a la asignación equitativa de sueldos y compensaciones en función de las funciones del puesto. La siguiente, por favor. Nos habla de rango salarial. Nos habla de que cada nivel va a contar con un rango mínimo y máximo autorizado. La asignación va a estar dentro de la experiencia, la antigüedad, la evaluación del desempeño y la disponibilidad del presupuesto. También nos habla de prestaciones que son los pagos adicionales, los cuales van a estar establecidos a nivel por la ley o por el contrato que se firme. Esto es hablando del aguinaldo, primas vacacionales, seguridad social u otras prestaciones que tenga la institución. La siguiente, por favor. Una pregunta, ¿qué repercusiones tiene esta con una compensación garantizada? Repercusión, o sea, Sí, ah, pues sí, bueno, lo que estaba leyendo yo es que si no hay cumplimiento, estaríamos cayendo en algo que no es equitativo. De acuerdo a la ley, te tienes que establecer, bueno, ahorita estamos viendo el tabulador federal, como bien lo mencionó mi compañera, no estamos viendo a nivel privado, pero en ambas instituciones tenemos que manejar el tabulador y si estás pagando menos de lo que tú estás indicando, pues puedes incurrir en en un delito. No sé si entendí bien la pregunta, profesor. sí, para el trabajador, hablo para el Ah, ok. trabajador. ¿Qué repercusiones tendría para un trabajador? Ah, que si no se está pagando lo que es ideal, pues es algo que no está cayendo en equidad, que estar percibiendo menos de lo que está, ¿cómo se podría decir? Justificado o nombrado en un documento legal. Entonces sería que no es equitativo para el colaborador, pero sí está ganando la empresa. Ajá. También Si podría tienen ser la claro, de... Ay, perdón. si tienen claro lo que es la compensación garantizada. Sí, sabe, bueno, bueno, lo que yo entendí es que va a ser algo adicional a lo ya establecido o estipulado, que también se va a dar por el valor de la responsabilidad del puesto o el nivel que ocupe dentro de una organización. Dentro de también habla de que no nada más es a un nivel, vamos a decir, a un puesto directivo, sino también está hablando de una especialización técnica del colaborador. O sea, es adicional al sueldo ya estipulado. Es La- un sobresueldo. ajá. Ok, ¿ibas a decir algo, Claudia? Bueno, sí, profesor, que genera pues desmotivación para el trabajador como tal y ganas de pues de renunciar, ¿no? Porque no se está reconociendo nuestro trabajo como tal y aparte por los riesgos a los que estamos expuestos. A eso es lo que yo iba a comentar. Ok, les platico. Con Felipe Calderón, él dijo
en la milicia o con los militares hay ya les había comentado que no se llaman sueldos, se llaman haberes. Y entonces hay un haber y un sobrehaber, que sería como el sueldo y el sobresueldo o la compensación garantizada. La compensación garantizada va a garantizar que se puedan cubrir los gastos mínimos que tiene un trabajador, un funcionario, servidor público. Esto garantiza además que se le está pagando de acuerdo con, además de los tabuladores, de acuerdo con la especialización o el grado de responsabilidad que se tiene. Para eso es una compensación garantizada. Entonces, en la etapa de Calderón se crearon, bueno, se tiene el haber y el sobrehaber. Y decía Calderón, bueno, pues les vamos a aumentar el sueldo a los militares o el haber. Y vamos a poner que el haber era de 1,000 pesos y el sobrehaber era de 2,000 pesos. Y lo que hizo fue colocarle, quitarle al sobrehaber 1,000 pesos y ponérselo en el haber. De tal manera que el haber ahora era de 2,000 pesos y el sobrehaber era de 1,000 pesos. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué significa? A final de cuentas son los mismos 3,000 pesos, pero no es lo mismo estar cotizando sobre 2,000 pesos que sobre 1,000 pesos, porque al final de tu vida laboral vas a cobrar solo lo que es el sueldo. No hay la compensación garantizada, esa no se toma en consideración. Si una persona ganaba 50,000 pesos, pero tenía 5,000 pesos de sueldo y 45,000 pesos de compensación garantizada, esos 45,000 pesos no entran para el cálculo de la pensión o de la jubilación. Esa es la importancia de la repercusión que tiene un trabajador que durante muchos años estuvo recibiendo 50,000 pesos y que al final de su vida laboral, pues solo va a ser compensado con una pensión o una jubilación con base en el salario de los últimos 5 años, que puede ser de 5,000 pesos. Y entonces, pues de manera importante, disminuyen sus ingresos. Esas son las repercusiones que se tienen cuando se cuenta con un sueldo base y una compensación garantizada, o un sobresueldo, como le quieran llamar, que finalmente es un sobresueldo. Sí, es muy bueno mientras estás laborando. E insisto, al final de tu vida laboral, pues entonces vienen esas repercusiones. Son cosas que tenemos que tener en consideración. No solo debemos pensar en el presente, aunque ahora o hoy en día se habla mucho de que no pienses en el futuro, vive el hoy, puras cosas de ese tipo eh, que nos quieren influir para que no consideremos el futuro. Pensar en el futuro es importante y es necesario. No, que olvídate del pasado, no pienses en el futuro, vive el presente. Pues no, eso es falso. Eso no puede ser porque si olvidamos el pasado, no podemos encontrar la manera de ser mejores o de buscar las mejores condiciones de vida. Si olvidamos el futuro o no nos atendemos el futuro, pues tampoco vamos a tener expectativas. Y todos los planes y todos los programas de trabajo se elaboran a futuro.
O sea, es absurdo lo que nos quieren vender. ¿Sí? De tal manera que no solo podemos pensar en el vivir en el hoy, hay que hacer planes del futuro, hay que hacer programas del futuro, porque eso es precisamente lo que nos va a permitir tener mejor calidad de vida, es lo que nos va a permitir eh, eh, tener consideración laboral sobre las expectativas. Por eso existe una misión y una visión. Entonces, habremos de reaccionar y razonar un poquito sobre este tipo de situaciones. Es decir, sí, ahí está, esa compensación garantizada es muy buena. Esto es lo que sirve en este momento. Esto es lo que nos dice la ley. Sí, se paga. Pero yo como trabajador, ¿cómo estoy asimilando esto que la ley me está mostrando? ¿Algún comentario? Sí, solamente de lo que usted comentaba, de los cambios que hizo Calderón, tuve estuve ahí más o menos un periodo de 2 años en el Hospital Central Militar, lo que eh, obviamente tenían contemplado algunos compañeros, salvo les pagan no por el grado académico, sino por el grado militar, ¿no? Entonces, Ujú. lo que hacían de alguna forma era invertir algunos chavos en en estas compensaciones, las metían directamente en departamentos. Ahora que conozco varios compañeros que hicieron eso, pues como no tenían esa garantía, por así decirlo, de generar algo para su retiro, lo que hacían era invertirlo y pues, ahora que ya son especialistas, subespecialistas, pues tienen 2 o 3 departamentos en esas áreas, ¿no? En Lomas de Sotelo, en Polanco. Es la única forma que yo conocí que algunos trataron de hacer algo para su futuro, ¿no? Claro, les digo, eso es lo importante precisamente, ¿no? Es decir, si como nos quieren vender estos personajes o estos libros de superación personal, etcétera, que ahora está tan de moda, olvídate del pasado, no vivas del futuro, vive tu presente intensamente, sé feliz, pues definitivamente es absurdo. Es absurdo porque la vida, pues, se va construyendo de un pasado, de un presente y de un futuro. Si no, ¿de qué sirve entonces que una empresa tenga un proyecto de inversión y piense en lo que se va a trabajar en su oportunidad? ¿No? ¿En qué momento va a tener expectativas de desarrollo y de crecimiento? Ese es precisamente el punto. Entonces, pues sí, ahí él no mintió, digo, pues él dijo, les voy a incrementar el sueldo y efectivamente se los aumentó, ¿no? Aunque seguía ganando los 3,000 pesos, pero pues el sueldo ya era mayor. Muy bien. ¿Algún otro comentario? Continuamos entonces, por favor. Bueno, continuamos con el tabulador de sueldos y salarios. Nos dice que este tabulador es un instrumento técnico que va a establecer las claves del puesto, el nivel jerárquico, el sueldo base mensual, como ya bien nos lo explicó el profesor, las compensaciones autorizadas y la percepción ordinaria total. El tabulador va a estar alineado al presupuesto autorizado, algo que ya también abundó el profesor en lo que nos dijo que es lo que cambió entre la percepción y el salario a nivel militar, ¿no? Esta alineación del presupuesto autorizado se tiene que respetar los límites de los máximos y los mínimos de remuneraciones establecidos por la normativa vigente y se va a actualizar conforme a disposiciones oficiales o ajustes presupuestales. La siguiente, por favor. Hablando de estructura salarial, nos dice que se tienen que establecer principios en la estructura que van a ser los siguientes. Debe de ser legal conforme a la normativa establecida.
racional presupuestaria sin exceder el presupuesto autorizado. Tiene que ser equitativo internamente. Los puestos similares deben de recibir remuneraciones similares. Debe ser transparente, claridad en la integración de las percepciones siempre mediante el tabulador o lo adicional que se vaya a percibir. Y debe de ser objetivo. Este debe ser basado en las funciones y las responsabilidades del puesto. Como ya lo habíamos mencionado, algunos se dan por jerarquía, por experiencia o por algún tecnicismo adicional en su puesto. La siguiente, por favor. Nos dice que la revisión y se va a actualizar mediante las modificaciones de normas nuevamente y se van a determinar ajustes presupuestarios y todas estas modificaciones deben de contar con la autorización expresa de la instancia competente. La siguiente, por favor. Tenemos como componentes claves la política salarial, son los criterios y principios que van a guiar la paga de salarios, las encuestas de mercado laboral, estas para qué nos van a servir para comparar lo que hacen otras empresas en puestos similares y así asegurar la competitividad dentro de una organización. En la curva salarial, pues estas representaciones o gráficas nos van a ayudar para ver cómo se están moviendo los salarios en la jerarquía de una organización y los tabuladores salariales son las tablas o rangos que se van a manejar los mínimos o los máximos para cada grupo de puesto. La siguiente, por favor. También nos habla sobre la importancia administrativa, que la estructura salarial va a ser fundamental porque va a permitir una adecuada planeación presupuestal, va a facilitar auditorías y revisiones administrativas y va a definir límites claros en las percepciones y también nos va a contribuir a la estabilidad laboral dentro de una organización. La siguiente, por favor. Bueno, ahorita vamos a continuar con los planes de incentivos. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bueno, vamos a continuar con el punto 7.4 que corresponde al tema de planes de incentivos. Esto de los planes de incentivos van a representar una herramienta, ¿no?, fundamental dentro de lo que es la administración de los recursos humanos. ¿Por qué? Porque nos van a permitir motivar al personal para alcanzar los objetivos dentro de una organización. ¿Cómo lo van a lograr? Bueno, pues a través de recompensas económicas y no económicas, donde estas instituciones van a buscar mejorar el desempeño laboral y obviamente van a tratar de fomentar la productividad. En la actualidad, los planes de incentivos son utilizados tanto en empresas privadas como en empresas o en instituciones públicas debido a su impacto en la motivación y en la satisfacción de los trabajadores. Pero para ello, bueno, vamos a ver qué son los planes de incentivos. Bueno, los planes de incentivos son sistemas de compensación diseñados para motivar a los trabajadores mediante recompensas económicas o no económicas, con el fin de mejorar el desempeño y cumplir los objetivos organizacionales. Estos incentivos pueden otorgarse a nivel individual, grupal o institucional. Entonces, resumiendo estos incentivos, bueno, pues suelen relacionarse con el cumplimiento de lo que son metas de productividad o de resultados específicos y obviamente pueden consistir en bonos, en premios o en reconocimientos. Y estos planes de incentivos, o que también se conocen como esquemas de compensación adicional, ¿no? Adicional al salario fijo, son esquemas que las organizaciones van a otorgar a los trabajadores, a sus empleados o a sus colaboradores, con el propósito de motivar y de recompensar el desempeño, el cumplimiento de los objetivos o inclusive el logro de metas establecidas. Estos planes de incentivos pueden ser tanto monetarios o no monetarios, ¿no? Por ejemplo, a través de algún reconocimiento. Y como lo he mencionado, se utilizan para estimular la productividad, para reconocer su trabajo, para
reconocer su labor y para su eficiencia laboral. Y en en el manual de percepción se describen como estímulos, reconocimientos, recompensas, incentivos y pagos equivalentes, ¿no? La siguiente, por favor. Dentro de los objetivos, la siguiente. ¿Cuáles van a ser esos objetivos de los planes de incentivos? Bueno, va a ser incrementar la productividad, mejorar el desempeño laboral, motivar a los trabajadores, cumplir metas organizacionales, retener al personal y reconocer el esfuerzo y el desempeño. Estos incentivos pues pueden influir directamente en la motivación laboral y la satisfacción del empleado cuando están bien diseñados. Cuando no están bien diseñados, por así decirlo, es decir, el diseño adecuado de estos planes es esencial, ¿no? Para garantizar su efectividad, ya que un sistema mal estructurado puede generar conflictos, puede generar competencia desleal o inclusive desmotivación, ¿no? Por ello es importante comprender todas estas características, todos estos objetivos y conocer los tipos de los planes de incentivos y, por supuesto, los beneficios que ellos tienen, ¿no? La siguiente, por favor. Dentro de las características de estos planes de incentivos, bueno, de acuerdo con el manual de percepciones de los servidores públicos, ¿no? Estos deben de cumplir con ciertas características, ¿no? No deben de ser ingresos fijos ni permanentes, dependen de requisitos y condiciones específicas, están sujetos a evaluación del desempeño o resultados y pueden variar en monto y en periodicidad. No forman parte del salario base ni de algunas prestaciones. La siguiente, por favor. Continuando con los tipos de planes de incentivos, bueno, pues obviamente los planes de incentivo pueden clasificarse de dos formas, ¿no? De acuerdo con la forma en la que se otorgan y con la naturaleza de la recompensa. Pero en general buscan motivar a los trabajadores mediante recompensas, ya sean económicas o no económicas, y que van a depender del desempeño individual, del desempeño grupal o inclusive del desempeño institucional. Y para ello, para empezar con lo que es la clasificación, ¿no? Según el nivel al que se otorgan, los incentivos individuales se otorgan con base en el desempeño de cada trabajador y buscan reforzar conductas productivas, ya que las personas tienden a repetir acciones que reciben recompensas. Por ejemplo, bonos por desempeño, aumentos salariales, comisiones, premios por productividad, y estos incentivos motivan el esfuerzo personal y el cumplimiento de metas individuales. Los incentivos grupales, bueno, van a estar otorgando con base en el desempeño de un equipo o de grupo de trabajo, y su objetivo principal es fomentar la cooperación y el trabajo en equipo. Ejemplo de ello, bueno, pues son los bonos por productividad grupal, incentivos por cumplimiento de metas del área de trabajo, reconocimientos al equipo de trabajo, y estos incentivos promueven la colaboración entre los trabajadores para alcanzar objetivos comunes. Y por último, los incentivos organizacionales, donde se otorgan cuando toda la organización alcanza objetivos generales o institucionales y buscan alinear el esfuerzo de los trabajadores con los objetivos de la institución. Por ejemplo, los bonos institucionales, el reparto de utilidades, estímulos por cumplimiento de metas organizacionales, y estos incentivos permiten que los trabajadores participen en los logros de la organización. La siguiente, por favor. Eso es en cuanto a lo que es el nivel la nivel en el que se otorgan. Y continuando, vamos a ver qué es según la naturaleza del incentivo, ¿no? Y en este caso estamos hablando de los incentivos económicos, de los no económicos y los beneficios y recompensas en especie, ¿no? Entonces, dentro de los incentivos económicos son recompensas monetarias directas o indirectas, y suelen ser los más utilizados porque tienen un impacto inmediato en la motivación del trabajador. Por ejemplo, bonos por cumplimiento de metas, comisiones por resultados, premios económicos, incrementos salariales y pagos adicionales por desempeño. Estos incentivos buscan recompensar el esfuerzo mediante beneficios económicos. Los incentivos no económicos, por otro lado, no implican dinero directo,
sí, no, pero contribuyen a la motivación y satisfacción laboral del trabajador. Por ejemplo, reconocimientos públicos, certificaciones o diplomas, horarios flexibles, días libres adicionales, oportunidades de capacitación y estos incentivos van a mejorar el bienestar y la satisfacción laboral. Y los beneficios y recompensas en especie consisten en bienes o servicios que mejoran la calidad de vida del trabajador y complementan su compensación. De ejemplo de ello, los vales de despensa, seguro médico, membresías de gimnasio, servicios de guardería y algunas prestaciones adicionales. Estos incentivos contribuyen al bienestar del trabajador y su familia. Entonces, prácticamente estos planes de incentivos pueden aplicarse tanto a nivel individual, grupal u organizacional y pueden ser económicos o no económicos y su correcta aplicación va a depender y va a permitir, perdón, mejorar la motivación, el desempeño laboral y el cumplimiento de objetivos dentro de la organización. La siguiente, por favor. La importancia de los planes de estos incentivos. Bueno, la siguiente, ajá, pues van a ser, mejoran la eficiencia, aumentan la motivación, incrementan la productividad, favorecen el compromiso laboral, mejoran el desempeño organizacional y por ello son ampliamente utilizados tanto en empresas e instituciones públicas. La siguiente, por favor. ¿Le puedes regresar a la anterior? Perdón, Ajá. la otra. Ahí. ¿Dónde consideran que entraría el reconocimiento de antigüedad? ¿O por años de servicio? Es que por años de servicio a veces se ofrece también recompensas en especie. He visto que se les dan vales de despensa, entonces pues podría entrar en el punto C, los beneficios y recompensas en especie. ¿Sí será? Digo, yo no he visto eso, ¿eh? Yo siempre he visto que se les da un reconocimiento económico. En muchas ocasiones, pues les dan un objeto con el- la imagen o logotipo de la institución o del sindicato. Puede ser un reloj, puede ser una medalla. Maestro, en el ISSSTE nos Ah, dan una medalla por años de servicio. así Después es. de los 10 años empezamos a recibir esas medallas, que equivale a unos tantos días de salario. Anteriormente, cuando fue no, lo de la reforma, nos daban la moneda de oro, ahora ya no, ahora nos las dan económica. Y Ah, después de los 5 años nos dan quincena con quincena, nos pagan quinquenios y estímulo que es lo de estímulo por antigüedad. En el caso del ISSSTE nos pagan días económicos y los días por antigüedad se van sumando de acuerdo a una tabla que tienen, ¿no? De los trabajadores del Estado. claro. Efectivamente, así es, ¿no? Entonces, ahí abordaría o sería incluido en dos de estos incentivos, que puede ser la parte del incentivo económico y el reconocimiento no económico, pero finalmente es un reconocimiento público, ¿no? Cuando se concede ese tipo de objetos. Con los cuales, bueno, pues la gente se siente motivada. Hay personas a las que solo se les otorga un documento en el que se le hace un reconocimiento por los años de servicio, por su constancia, etcétera. Y aunque muchos no lo crean,
para muchas personas es muy significativo obtener un reconocimiento de ese tipo. Entonces, puede pasar inadvertido, pero el simple hecho de que la gente eh, obtenga un documento, por simple que pueda parecer y que se haga público, es significativo y muy motivante. ¿Por qué? Porque todos estamos ávidos de reconocimiento. Y cuando se nos hace un reconocimiento público, nos sentimos halagados y nos sentimos bien. Entonces es importante. Por eso quise regresar un poco a esta condición. Muy bien, continuamos entonces. Gracias por la participación. Yes. Bueno, sí, continuando, ¿no? Dentro de lo que son estos planes de incentivos, ¿no? Que estábamos refiriendo que eran importantes porque mejoraban la eficiencia, aumentaban la motivación, pero también tienen sus ventajas y sus desventajas, ¿no? Una dentro de las principales ventajas de estos planes de incentivos es que sí, por una parte aumentan la motivación laboral. Es decir, que cuando nosotros como trabajadores, por ejemplo, sabemos que nuestro esfuerzo será recompensado, pues obviamente tendemos a desempeñar mejor las funciones, ¿no? Y además los incentivos pueden mejorar la productividad y contribuir al cumplimiento de las metas organizacionales. Sin embargo, también estos planes de incentivos, ¿no? También presentan ciertas desventajas, ¿no? En algunos casos pueden generar competencia entre los trabajadores y afectar el trabajo en equipo, pero también em, puede provocar que los trabajadores se enfoquen únicamente en la recompensa y no en la calidad de su trabajo, ¿no? Es decir, lo que es la cantidad por la calidad, ¿no? Y por esta razón es importante que estos planes de incentivos estén bien diseñados y que sean de manera equitativa, ¿no? Sí, tienes razón. Estos, En ocasiones también genera burla, ¿no? Porque pues es evidente que alguien que conocemos y que no cumple con los requisitos o no merece ese reconocimiento y de pronto se lo conceden, dicen, bueno, pues es que él está o es barbero o está de acuerdo con la dirección, etcétera. Y entonces, pues también genera burlas y más que generar satisfacción, hasta muchos trabajadores me ha tocado que cuando les conceden el premio o el reconocimiento, ellos mismos se burlan de esa situación. Ay, ¿qué crees que me dieron esto? Pues sí, porque no hay efectivamente algo serio que esté bien desarrollado o que se cumpla simplemente con lo que establecen las normas para poder concederlos. Adelante, entonces. Sí, perfecto. Sí, y justo, ¿no? Para ello, los trabajadores deben de conocer las reglas y obviamente los criterios de evaluación, precisamente para evitar ciertas inconformidades, ¿no? Exactamente. Entonces, dentro de los elementos de un plan de incentivos, bueno, consiste en que los objetivos sean claros, que las metas sean medibles, que tengan reglas definidas y el que consideren la evaluación del desempeño, que sean transparentes y que sean equitativos, ¿no? Y obviamente estos incentivos deben de ser alcanzables y comprensibles para los trabajadores. La que sigue, por favor. Y ubicación dentro del sueldo y salario. Bueno, de acuerdo a lo que es el manual de percepciones, eh, se menciona dentro de lo que es el sistema de remuneraciones en el artículo 14, ¿no? Donde prácticamente se menciona que todo lo que es el concepto de lo que es remuneración o retribución, ¿no? Tanto hace la diferencia lo que es la percepción en efectivo o en especie y todo lo que incluye. Bueno, nos vamos a enfocar a lo que es el artículo 15, donde estas remuneraciones se integran en las percepciones ordinarias y en las percepciones extraordinarias, ¿no? Prácticamente dentro de las percepciones ordinarias comprende lo que es
sueldos y salarios, sueldo base tabular y en su caso lo que es el esquema de compensaciones que determinen las disposiciones aplicables, ¿no? Y dentro de lo que es las prestaciones extraordinaria, pues es aquí donde este, prácticamente entran los planes de incentivos, ¿no? Junto con lo que son los premios, los estímulos, los reconocimientos, el pago de horas extras y los pagos especiales, ¿no? Estos estímulos, reconocimientos, recompensas, incentivos se otorgan de manera excepcional, ¿no? A todo lo que son las personas servidoras públicas, ¿no? Condicionados al cumplimiento de compromisos de resultados sujetos a evaluación, ¿no? La que sigue, por favor. Y bueno, ya como conclusión de lo que son los planes de incentivos, bueno, son una herramienta muy importante para mejorar el desempeño laboral y motivar a los trabajadores dentro de una organización, pero considero que los incentivos, perdón, pueden ser muy útiles cuando se aplican de manera justa y de manera transparente, ya que permiten reconocer el esfuerzo y la dedicación de los trabajadores, ¿no? Desde mi punto de vista, los incentivos no solo deben de ser económicos, ¿no? Sino también deben incluir reconocimientos y beneficios que mejoren la calidad de vida del trabajador, ¿no? Esto es, por ejemplo, importante en instituciones de salud donde el trabajo puede ser demandante, ¿no? Y estresante, ¿no? Y entonces todos estos planes de incentivos, pues también deben de aplicarse de manera equitativa, ya que cuando existen cierto favoritismo o algunas o ciertas injusticias, bueno, pues los trabajadores pueden desmotivarse y por ello es fundamental que estos incentivos o estos planes de incentivos estén basados en criterios claros y objetivos, ¿no? Si bien es cierto, los planes de incentivos sí pueden contribuir a mejorar el ambiente de trabajo y aumentar la productividad, pero también es importante que no se conviertan en el único motivo para desarrollar o para desempeñar el trabajo, ¿no? Ya que la motivación también debe de surgir del compromiso y de la vocación profesional. ¿Sí? Muchas gracias por su atención. Continuamos con el tema. Buenos días, compañeros. Vamos a continuar con el tema 7.5, que son planes de beneficio y prestaciones. Siguiente, por favor, ven, si me haces favor. Bueno, los planes de beneficios son el conjunto de prestaciones legales e institucionales que complementan el salario del trabajador y su objetivo más que nada es atraer y retener personal certificado, mejorar la motivación laboral, incrementar la productividad institucional, garantizar el bienestar social del trabajador. En el sector público de salud, estos planes se sustentan en leyes laborales, en contratos colectivos y en disposiciones presupuestales. Siguiente, Bren, por favor. ¿Qué son las prestaciones? Las prestaciones laborales son los derechos económicos y sociales que el trabajador recibe además de su salario. Se van a clasificar en dos, en prestaciones legales que derivan de la Constitución y de las leyes laborales, como lo son la seguridad social, ya sea IMSS o ISSSTE, el aguinaldo, las vacaciones, las licencias por enfermedad o maternidad, y en prestaciones superiores o institucionales, que son beneficios adicionales otorgados por la institución. No pueden ser los uniformes, los cursos o las capacitaciones pagadas, el fondo de ahorro o los vales. Siguiente, ven, por favor. Dentro del marco constitucional, en el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece el marco general de los derechos laborales en México y pues se va a dividir en dos apartados. En el apartado A, que es para los trabajadores del sector privados, como obreros o empleados
valga la redundancia, del sector privado, y el apartado B, que se va a referir a los derechos de los trabajadores al servicio del Estado, como quienes trabajamos en dependencias públicas, como pueden ser policías, bomberos, médicos o enfermeras. Este va a establecer el derecho al trabajo digno y socialmente útil, va a disponer de jornadas de trabajo, de descansos semanales, de un salario remunerado, de contar con una seguridad social y de participación de utilidades en el caso de empresas privadas. Y pues esta es la base de todo el sistema laboral. A partir de la Constitución se van a derivar leyes como la Ley Federal del Trabajo y la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. Siguiente, Bren, por favor. Bueno, dentro de lo que son las leyes laborales en México, en la Ley Federal del Trabajo, reglamentada por el artículo 123, apartado A, que se basa en el sector privado, están todo lo que son los artículos del 76 al 81, que se basa en lo que son en las vacaciones, que establece que después de un año de trabajo, el personal trabajador tiene derecho a un periodo anual de vacaciones pagadas que no puede ser menor a 12 días y que va a aumentar con el paso de los años de servicio. Y el artículo 80, que es la prima vacacional, señala que durante las vacaciones se debe pagar una prima de al menos 25% adicionada sobre el salario correspondiente a esos días. Y el artículo 87, que es del aguinaldo, indica que las personas trabajadoras tienen derecho a un aguinaldo anual por lo menos de 15 días de salario pagado proporcional, antes del 20 de diciembre proporcional. El artículo 71, que es la prima dominical, dice que quien trabaje, quien trabaje en domingo tiene derecho a una prima adicional al 25% sobre el salario de un día normal. Y el artículo 162, que es la prima de antigüedad, establece que las personas trabajadoras de planta tienen derecho a una prima de antigüedad calculada en los días de salario por cada año de servicio. Siguiente, Bren, por favor. Bueno, en la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, regula los derechos laborales de los servidores públicos y establece prestaciones económicas, la seguridad social, las licencias laborales, ya sea por maternidad o enfermedad, las condiciones generales de trabajo. Y en los hospitales públicos, pues esta ley aplica junto con contratos colectivos de trabajo. Siguiente, Bren, por favor. Bueno, la ley del seguro social, dentro de los planes de beneficio, uno de los más importantes es la seguridad social, ¿no? Porque van a proteger al trabajador en temas de seguridad, riesgos laborales y retiro. En México existen dos sistemas principales, lo que es la ley del seguro social, que aplica principalmente a trabajadores del sector privado y va a garantizar atención médica, incapacidades, riesgos de trabajo, guarderías y lo que es el Afore. Y la ley del ISSSTE que da las prestaciones similares, pero para los trabajadores del Estado como el personal del sector público, ¿no? Pues esto significa que la seguridad social es un beneficio fundamental porque va a proteger no solo al trabajador, sino también a su familia y su futuro propio del trabajador. Siguiente, Bren, por favor. Bueno, en cuanto a las prestaciones económicas obligatorias, en México es el aguinaldo mínimo de 15 días, como ya les dije en el artículo 87, las vacaciones mínimas desde 12 días en el artículo 76 de la Ley Federal de Trabajadores, la prima vacacional del 25% en el artículo 80, la prima dominical en el artículo 71 de la Ley Federal de Trabajadores, contar con seguridad social que es obligatoria en la atención médica y las prestaciones son de cumplimiento pues obligatorio. Y las prestaciones en salud
en instituciones públicas en instituciones públicas de salud suelen ser prestaciones superiores, ¿no? Como un aguinaldo mayor al mínimo legal, como nuestro fondo de ahorro, como nuestros vales de despensas, como el apoyo para uniformes y como becas para capacitación. Bueno, y en el tema 7.6, que son las utilidades, pues estas son las ganancias económicas que obtiene una empresa después de deducir los costos y gastos e impuestos derivados de su operación. La participación de los trabajadores en las utilidades es el derecho del trabajador a recibir una parte de las ganancias de la empresa. Esta pues está fundamentada, este fundamento legal está en el artículo 123, apartado A, fracción 9 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los artículos del 117 al 131 de la Ley Federal de Trabajadores, y el porcentaje que se establece es el 10% de la utilidad fiscal. Siguiente, Bren, por favor. Al final de Eh, cuentas, el patrón, esto es exclusivo para el sector público. Y a final de cuentas el patrón lo que hace es buscar eh, las mejores maneras de evitar realizar este reparto de utilidades. Sí lo hacen, pero no con el 10% que establece la ley. Si se hace una valoración, ellos van otorgando a los trabajadores pues por ahí del 5%, ¿no? Pero ya son estrategias o mañas que traen los empresarios para no pagar ese reparto de utilidades de manera adecuada. pero es exclusivo para el sector privado, ¿no, doctor? No para el Sí, público. Es que dijo sí. público. Ah, no, este es para el sector privado. Es para Ah, el sector gracias. privado y es una situación de las que el propio Instituto Mexicano del Seguro Social revisa, verifica que efectivamente se lleve a cabo ese reparto de utilidades. ¿Sí? De no cumplir Bueno, con lo que establece la ley, bueno, pues hay sanciones. Muy bien, adelante. Bueno, ¿quiénes están obligados al reparto de utilidades? De acuerdo con el artículo 117 de la Ley Federal de Trabajadores, están obligados a repartir las utilidades de las personas morales que tengan trabajadores a su servicio, las empresas privadas que generen utilidad fiscal declarada, las personas físicas con actividad empresarial y trabajadores, y pues este reparto se realiza cuando la empresa obtiene las utilidades reales después del pago de sus impuestos. Y empresas exentas que no tienen que pagar el reparto de utilidades son las empresas nuevas durante su primer año de operación para darles tiempo de consolidarse, instituciones públicas como el IMSS, el ISSSTE, hospitales públicos o escuelas públicas que no buscan lucro, sino una finalidad en el servicio público y la razón, pues los organismos públicos no tienen utilidades como las empresas privadas. Su objetivo es dar servicios y no ganar dinero. Así es. ¿Y cuáles son los plazos para el reparto de las utilidades? De acuerdo con el artículo 122 de la de la Ley Federal de Trabajadores, los periodos según el tipo de patrón, las personas morales son del 1 de abril al 30 de mayo, o sea, son 60 días, y las personas físicas del 1 de mayo al 29 de junio, que son 60 días Si, hábiles. si ustedes observan, hay una coincidencia en el pago de utilidades y el pago del FONAC para quienes tienen FONAC. Ujú, que depende de El tu tipo FON- de contratación. ajá, y el FONAC pues lo cubren en el sector público. Por eso habría que hacer esa precisión. Y eh, recordemos también que son momentos en los que se generan muchas ofertas, ¿no? Por ejemplo, entre abril y mayo, para quienes reciben este pago, pues hay la Semana Santa, coincidentemente. Entonces la gente ya lo prevé, se endeuda, te dice, no, pues ya voy a recibir mis utilidades y de ahí voy a pagar. Ya siempre estamos pensando en un futuro de lo que vamos a recibir y ya está comprometido.
pero van coincidiendo ciertas situaciones, ¿no? Como este caso del periodo vacacional, la Semana Santa. Muchas empresas solo conceden 2 semanas, la Semana Santa y a fin de año, la última semana del año. Muy bien, seguimos. Bueno, siguiente, Bren, porfis. Bueno, y como conclusión, bueno, pues la unidad 7 permitió comprender que la administración de sueldos y salarios es un componente estratégico en la gestión de recursos humanos del sector salud, al influir en la atracción y retención y motivación del personal especializado. Un programa estructurado de compensaciones con evaluación de puntos, estructura salarial, incentivos y prestaciones, pues van a buscar garantizar la equidad interna y la competitividad externa conforme al marco legal vigente. Pero, bueno, sin embargo, en México persisten salarios precarios, inestabilidad laboral y sobrecarga de trabajo para el personal de salud. Como expresión de precariedad laboral, esta brecha entre el modelo teórico y las condiciones reales, pues muestra la necesidad de políticas que dignifiquen el trabajo en cuanto al personal de salud, ¿no? Eh, como experiencia personal, no sé si se acuerdan que hemos transitado por diferentes tipos de programas como el Seguro Popular, el IMSS, Galeno. Yo me acuerdo que antes ni siquiera nosotros como Seguro Popular no teníamos ni derecho a enfermarnos ni derecho a vacaciones. Así No, no, es. no, o sea, no por nada del mundo tenías que faltar. O sea, si faltabas prácticamente te corrían, ¿no? Y aparte también los salarios eran súper precarios. Yo me acuerdo que ganaba en ese entonces como 5,000 pesos. Uf, O sea, ganaba súper poquito. Ahorita pues ya han mejorado un poco, no del todo las condiciones laborales, pero también hemos visto que muchos de los compañeros se han estado manifestando, ¿no? En busca de mejorar todas estas condiciones, porque estamos sí, pues en un desde riesgo luego. constante, ¿no? No sé ustedes qué opinen. Sí, en el Seguro Social había una figura que se llamaba PTU, es personal eh, de trabajo eh, temporal. Y a partir de este año, todo ese personal que incluso había algunos que ya llevaban 10, 15 años trabajando bajo esa figura, ya se les concedió un trabajo de base a partir de este año. Entonces desaparece la figura de PTD, se llama PTD, personal a tiempo determinado. Y entonces ya se les contrató a todos y ahora trabajan son como trabajadores de base. Entonces esto implica pues que ya se tienen todos los reconocimientos laborales. Y de esta forma se pretende que no haya trabajadores que estén en condiciones de desventaja. Es decir, si eres un trabajador que estás contratado, pues que te contraten de una manera adecuada, porque este tipo de figuras también lo que permiten es que no se cumpla con todas las prestaciones de ley. De tal manera que, bueno, pues ya hoy por hoy, pues ha sido un paso trascendente para todas aquellas personas que estaban bajo esta figura y además tienen ya asegurado un sueldo, ya tienen asegurado una antigüedad, porque, bueno, pues de entrada no hay antigüedad cuando se trabaja con este tipo de figuras de PTD o aquellos trabajadores que eran contratados por el Seguro Popular también. Entonces, se está trabajando justamente para que ya no existe este tipo de figuras y el personal que ingrese a laborar ingrese con todas las prestaciones y con todo lo que los requisitos de ley se establecen. Eso es importante destacarlo, ¿no? Muy bien. Pues adelante, entonces ya continuamos. ¿Algún comentario adicional? ¿No? Tengo aquí una duda. Me habían señalado que los
participantes de esta unidad eran Brenda, Claudia y Víctor Manuel. Es correcto, profesor. Ajá. Pero ahorita vi que también participó Adriana, ¿no? ¿O no? Sí. Ajá. Entonces, adicional, porque te tengo considerado en el 8. Entonces, pertenece al equipo 7. Bueno, la exposición es de la unidad 7, no de la 8. Adriana, Lo que ¿o cómo está? pasa es que hubo algo allí en los equipos, profesor, y pues obviamente se hizo mediante el chat la aclaración de que estaba trabajando yo con el equipo de Brenda, Víctor y Clau. Ah, no, es que eso no lo vi. Bueno, no importa, nada más es para tener la anotación correcta. Entonces, bueno, participa Víctor Manuel, Brenda, Claudia y Adriana. Sí, correcto. ¿Sí? Ok. Gracias, profesor. Y entonces, para el tema 8, la unidad 8, quedan Ana Gabriela, Carla y Alejandro. Sí, Es profesor. correcto, sí, ¿Sí? efectivamente. Ok. Entonces, pues vamos a- a continuar con la unidad 8. ¿Me pueden decir si se visualiza la presentación? ¿Sí? Sí, Gracias. Bueno, pues nosotros somos de la unidad 8, compuesto por Ana Gabriela González, Marcos Alejandro López Cervantes y Carla Lucía Larrañaga. La siguiente, por favor. Vamos a hablar sobre contratos. En este caso, el contrato es una de las instituciones jurídicas que va a estar fundamental dentro del derecho mexicano y constituye un mecanismo mediante el cual las personas crean derechos y obligaciones. En el ámbito laboral, los contratos van a adquirir una dimensión social y económica trascendental porque van a regular las relaciones entre el patrón y el obrero, garantizando derechos fundamentales y promoviendo el equilibrio entre el patrón y el trabajador. En México, los contratos laborales van a estar regulados principalmente por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en específico el artículo 123, apartado A y B. Este último para los trabajadores al servicio del Estado, de los cuales emanan la Ley Federal del Trabajo y la Ley Federal de los Trabajadores al servicio del Estado. Van a ser instrumentos que establecen y regulan los principios de justicia social, que de forma simple se resumen en dar protección a la parte más desfavorecida, que en este caso sería el trabajador, con base en el principio jurídico del derecho pro persona. La que sigue, por favor. En concepto general, el contrato puede definirse como el acuerdo de voluntades entre dos o más personas para crear, transferir derechos y obligaciones. En términos del Código Civil Federal, para que exista un contrato válido, deben de reunirse ciertos elementos jurídicos que le otorguen eficacia legal. El contrato representa una manifestación de la autonomía de la voluntad y el principio rector del derecho privado.
Los elementos de existencia del contrato, pues van a ser jurídicamente válidos. En este caso sería el consentimiento, que es la manifestación libre de voluntad. El objeto, que es la obligación que se crea, debe ser posible y lícita. El sujeto capaz, que debe ser una persona con capacidad legal para contratar. Y la formalidad, que en ciertos casos la ley exige de forma escrita. Sin estos elementos, el contrato carece de existencia jurídica. La que sigue, por favor. Además de existir, el contrato debe de ser válido y para ello requiere de capacidad legal de las partes, ausencia de vicios del consentimiento, por ejemplo, error, dolo o violencia, licitud en el objeto, cumplimiento de formalidades legales. La ausencia de estos elementos puede generar que un contrato se vuelva nulo. La que sigue, por favor. Como ya vimos, bueno, el consentimiento ya lo expliqué, pero sobre todo la licitud. No sé si queda claro el término de licitud o, o Para no. algunos no. No, no mucho. Lo podría. Bueno, el concepto de licitud en un contrato habla sobre que no debe representar un acto que quede fuera de la ley. Por ejemplo, yo no puedo hacer un contrato de venta de drogas. Yo no te puedo hacer un contrato por 50 kilos de marihuana porque estoy fuera de la legalidad. Entonces, eso hace que el contrato pues no sea válido. A eso se refiere con la licitud, que éste no tenga como o estar fuera de la ley. Es fundamental que ese contrato esté hecho y deba de ser legal. A eso se refiere. ¿Quedó un poco más claro? Esto es, el contrato debe ser lícito. Licitud es lícito. Ujú, Debe estar dentro del marco de las leyes. Todo lo que la ley considera que es lícito. Por lo tanto, aquellos contratos que representen algo que no esté considerado dentro de la ley, pues se van a considerar ilícito. dañinos eh, para las personas y bueno, valga la expresión, pues van a ser ilícitos, ¿no? No van a ser Ujú, reconocidos y por lo tanto, pues van a ser sujetos eh, de sanciones. así es, Que incluso pueden ser, eh, penales. sí, con privación de la libertad, ¿no? Sujetos de privación de la libertad. Entonces, Así es. eso es todo lo documento, comportamiento que esté permitido por la ley, a final de cuentas, ¿no? Y es un elemento, ese es precisamente un elemento de validez del contrato. O sea, para que Ujú, el contrato sea válido, porque ya vimos las razones de validez que nos expresó Ana Gabriela hace un momento. Y esto es esencial en cualquier tipo de contrato, ¿no? ujú, Por ejemplo, también para que un contrato sea lícito, debe contar por lo menos con la leyenda de, no solo por la venta de algo que esté fuera de la ley, sino eh, la protección de datos personales. El contrato debe estar sujeto a la protección de datos personales para que sea lícito también. Ahora, un contrato o la inexistencia del contrato impide el reconocimiento de la relación laboral, es pregunta, no, ¿no? no, Porque, ¿cómo sería eso? porque, bueno, se puede hacer válida la,
la relación laboral con otro tipo de elementos, mientras se compruebe que ésta existe, claro. Pero no es pues, ¿cómo se llama? Obligatoria la existencia del contrato para la relación laboral. Ok. ¿Cómo qué ejemplo podríamos poner? Por ejemplo, un albañil que trabaje para alguna obra en una persona que lo contrata para hacer una obra, no sé, en su casa, no le da un contrato en específico y Ujú. esa persona vaya a hacer un trabajo. Si este no le otorgan el pago correspondiente, no quiere decir que no existió una relación laboral. Ok. ¿Qué podría ser este trabajador? ¿Mande? ¿Qué podría ser ese trabajador? Porque no le están dando seguro social. Mm, pues se inicia una demanda, ¿no? Ajá. Una Y, demanda. ajá, y en este caso, pues él demandaría que el patrón, en este caso quien lo contrató, no está cumpliendo con lo correspondiente. ¿Alguien más? Pero es que según yo ahí depende de la figura, porque por ejemplo, en el comercio informal, como es, como dice la compañera con el albañil, se podría tomar a la figura de honorarios, o sea, no es esa, pero es parecido, que es alguien que presta sus servicios, un conocimiento técnico, sin como toda lo que conlleva a una relación patrón-trabajador. Hasta donde yo entiendo, cuando hay una relación patrón-trabajador y no hay contrato, pero por ejemplo hay recibos de nómina, hay comprobantes de pago donde se vincule una relación, entonces sí procedería a conllevar a todos los derechos correspondientes, ¿no? Ok. Ya les había comentado que las subdelegaciones del IMSS cuentan con un área que se llama Auditoría a Patrones. Y esta figura de auditoría de patrones, este departamento, precisamente se encarga de recibir las denuncias, no demandas, las denuncias de los trabajadores que no tienen un contrato formal, que han estado trabajando por un tiempo determinado, eh, meses, años, que no han recibido la seguridad social y que no reciben el sueldo de acuerdo a lo que se establece por parte del Seguro Social. Entonces la gente puede acudir a hacer valer sus derechos y su reconocimiento al trabajo, a la seguridad social y la obligación del patrón de cumplir con las cotizaciones por la contratación de sus trabajadores. Lo que pasa es que la mayor parte de la gente desconoce este tipo de denuncias o de elementos o de herramientas que tiene para poder acudir ante la autoridad correspondiente y hacer válidos entonces sus derechos. Eh, sí, no es necesario contar con un contrato. eh, es importante que, bueno, y la persona que cuenta con un trabajo y que no ha sido reconocido, pues vaya con testigos, ¿no? A él la propia, el propio Instituto Mexicano del Seguro Social les concede a las personas un formulario, un formato que tienen que requisitar y presentarlo y con base en este tipo de elementos, de herramientas, pues iniciar una denuncia en la que en un primer momento se le hace una carta de invitación para que cumpla con lo que está demandando ese trabajador. Si no hace, si hace caso omiso a esa carta de invitación, entonces se procede a realizarle una auditoría fiscal, que puede ser bajo el artículo 46 o 48, 19, dependiendo también del número de trabajadores con los que cuente. Entonces, por eso es importante. Siempre hay elementos con los cuales los trabajadores pueden hacer valer sus derechos. Entonces, no hay que perder de vista el papel que juega
el Departamento de Auditoría Patrones, de las subdelegaciones y de lo que puede ser una persona para que sea reconocida, porque también eso afecta nosotros como administradores, nos afecta en la cuestión del presupuesto, porque pues llega gente para que se le dé atención y no tenemos los materiales suficientes para poderle dar la atención que requiere la gente. O sea, es una repercusión importante. Por eso tomar en consideración que todos los trabajadores deben contar, si no con un contrato, por lo menos que se cumpla con lo que establece la ley, con sus derechos laborales. Muy bien. Adelante. La que sigue, por favor. Bueno, la siguiente, por favor. Los contratos los podemos clasificar Tenemos que... en Ya. unilaterales y bilaterales, honorosos y gratuitos, conmutativos y aleatorios y principales y accesorios. Esta clasificación nos va a permitir comprender su estructura y los efectos jurídicos de cada uno. Eh, la que sigue, por favor. El contrato individual del trabajo, que está avalado por el artículo 20 de la Ley Federal del Trabajo, define el contrato individual como aquel por el cual una persona física presta a otra un trabajo personal subordinado mediante el pago de un salario. Sus elementos esenciales van a ser la prestación personal del servicio, la subordinación jurídica y el pago del salario. Y puede celebrarse por tiempo determinado, indeterminado o por obra específica. Esa es parte de lo que les había comentado hace un momento, ¿no? Los famosos PTD, que son personal contratado por tiempo determinado. Eso es lo que se genera o se generaba en otras instituciones, como hablamos en su caso del Seguro Popular. No puedo decir que haya desaparecido el personal por tiempo determinado en el sector privado eh, o incluso en el sector público, pero de que se están generando las herramientas jurídicas necesarias para poder darle certeza jurídica a ese tipo de trabajadores es un hecho. Entonces, les digo, ya hay avances importantes. eh, el Seguro Social ya no tiene ese tipo de trabajadores. La figura de honorarios, pues es una figura que sigue existiendo, pero los honorarios pues se regulan de una manera distinta a lo que realmente tiene un trabajador. Es decir, los honorarios no necesariamente el trabajador tiene que estar tiempo completo en una institución. Hacen trabajos y presentan el resultado de sus trabajos, pero los hacen por fuera, ¿no? Aquí mucha gente ha acostumbrado que el trabajo de honorarios lo tiene que desempeñar directamente en la empresa y cumplir con un horario. Eso no es cierto. Eso no es factible, no es posible. O no debe ser. Pero pues hay personal que pues le agrada ese tipo de actividades. Pues ¿qué les parece? Lo dejamos ahí, continuamos la próxima sesión. Sí, profe. Sí. Sí. Ok, pues pásenla muy bien, me dio gusto saludarles. Igualmente, Sigan Gracias, disfrutando. igualmente. Gracias. Gracias. Gracias, gracias.